mediación de la Comunidad Valenciana. La primera sesión la celebramos el pasado martes en Alicante y mañana seguimos en Castellón y tenemos previsto celebrar algunas otras en otras localidades. Como saben, ha concluido ya el trámite de información pública y el trámite para presidencia y las consellerías y aún queda hasta el 12 de abril el trámite de audiencia para algunas entidades. En este momento ya contamos con 14 escritos, además de los escritos que nos han remitido algunas consellerías. Bien, además de las aportaciones realizadas por escrito, pensábamos que resultaba necesario favorecer una reflexión compartida sobre este primer texto, de manera que se pudiese mostrar en el debate los puntos de vista y las necesidades de los distintos profesionales y las entidades implicadas en los procesos de mediación, incluyendo también la perspectiva de los ciudadanos. Quiero agradecer públicamente a la profesora Silvia Barona la labor de dirección y organización de estos debates, sin cuyo tesón difícilmente hubiesen podido realizarse. Les voy a comentar brevemente la estructura de la sesión. En primer lugar, les dirigirá unas palabras la honorable consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que introducirá las líneas generales del borrador. A continuación, la profesora Silvia Barona, que es presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, conducirá un debate con distintos representantes de sectores variados y actores también implicados en el proceso de mediación, cada uno con algunos aspectos más debatidos o quizá discutibles del texto. Y con posterioridad se abrirá la posibilidad de que los asistentes aporten sus puntos de vista. Las aportaciones realizadas, tanto las que nos han remitido, las que aparecieron en la sesión de Alicante y la de Castellón, van a formar seguramente, van a enriquecer el texto. Les dejo ya con la honorable consellera Gabriela Bravo. Escalón. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por vuestra presencia, gracias por estar aquí, que es ni más ni menos simboliza vuestro compromiso y vuestro interés por el proyecto que hemos puesto en marcha en la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, el borrador de anteproyecto de la Ley de Mediación para la Comunidad Valenciana. Gracias, Silvia, por todo tu esfuerzo, por tu trabajo. Gracias a todos y a todas las que vais a participar en primera línea de combate y a todos los que estoy segura vais con vuestras reflexiones a mejorar y a enriquecer lo que considero que es una gran oportunidad para los ciudadanos en esta comunidad. Como muy bien ha dicho el director general de Reformas Democráticas, este coloquio se enmarca dentro del trámite de información pública en el que está ahora mismo el borrador de anteproyecto de la Ley de Mediación de la Comunidad Valenciana. Hemos querido abrir estos foros porque más allá de todas las aportaciones que desde los distintos colegios profesionales, entidades, desde, en fin, a título individual o colectivo, institucional, nos podáis hacer, entendemos que es un proyecto de tal envergadura, que es una gran oportunidad para que contemos con todos y con todas e intentar hacer las cosas bien, lo mejor posible, y conseguir dotar a los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad con un buen instrumento que sirva de garantía a un derecho fundamental como es el derecho al acceso a una justicia integral. Porque el concepto de justicia integral va más allá del concepto de justicia en sí mismo. No solamente reconoce ese derecho fundamental que los ciudadanos tienen a la tutela judicial efectiva, derecho constitucional consagrado en nuestra Carta Magna, sino que además garantiza la materialización y ejercicio de esos derechos. Y para eso, quienes estamos al frente de responsabilidades políticas desde las instituciones, tenemos que favorecer todos los instrumentos necesarios para hacer realidad los derechos de los ciudadanos, bien a través de mecanismos o vías ya institucionalizadas, como puede ser la propia jurisdicción ordinaria,
o bien a través de otros mecanismos alternativos, que como ustedes saben, en Europa están muy bien implementados y quizá en nuestro país falta aún una cierta cultura de esos métodos alternativos a la resolución de los conflictos. Se preguntarán por qué es necesaria una ley de mediación en la Comunitat Valenciana. En primer lugar, porque creemos que es importante fomentar sistemas capaces de resolver los conflictos de los ciudadanos. Otras alternativas, porque eso además nos va a ayudar a construir una sociedad mucho más moderna, más cohesionada, más dialogante, con más talante. Yo quiero referirme a un reciente estudio de la Universitat de Valencia del pasado enero, que analizó la percepción que de la Administración de Justicia tiene la ciudadanía. En este estudio se constata que el 83% de los ciudadanos apuestan por la mediación. Pero dicho esto, también los encuestados insisten y consideran que los poderes públicos debemos de apoyar que los conflictos puedan resolverse por la vía de la mediación antes que tener que acudir a los tribunales. Lo que están demandando los ciudadanos es un respaldo institucional a esos métodos alternativos de resolución de conflictos. Un estudio del Banco Mundial elaborado a lo largo de 2012 concluyó que la mediación resulta en un 76% más barata que la justicia ordinaria y que además es 5 veces más rápida. Además, como todos y todas saben, son las partes quienes de motu propio arreglan sus propias diferencias, lo que va a facilitar la relación entre ellas de cara al futuro. Aunque el Banco Mundial no llega a esa conclusión, cabría añadir que la mediación es una fórmula que además contribuye a mejorar el clima social, porque promueve la regeneración de los lazos sociales, fomenta la cultura de paz, la cultura de diálogo, de participación, de convivencia, objetivos, como he dicho antes, básicos y esenciales para avanzar en una sociedad democrática. Y que desde luego están en el frontispicio de las políticas del Consell al que tengo el honor de pertenecer. Estas serían algunas de las razones que nos han llevado a promover este anteproyecto de ley de mediación de la Comunitat Valenciana. Es la apuesta de la Generalitat por dotarse de una regulación integral, general y flexible que permita instaurar, sin perjuicio de sus posibles particularidades sectoriales, un marco general para los procedimientos de mediación que se vayan desarrollando en el ámbito de las competencias que son propias de esta comunidad. Como ustedes saben, la mediación es un procedimiento caracterizado por la intervención activa de un mediador profesional, neutral e imparcial, que facilita el acercamiento de las posturas inicialmente encontradas, conduce a las partes en el conflicto durante el procedimiento y propone una solución. Trata además de remover los obstáculos para que logren el acuerdo y también para la gestión de la posible solución al conflicto. La mediación se configura como una actividad voluntaria que respeta los principios de confidencialidad, imparcialidad, neutralidad y cooperación con la Administración de Justicia. Por otra parte, conlleva un considerable, como he añadido antes, reducción de los costes tanto para los particulares como para el sector público y pretende, lo cual es muy importante, contribuir a descargar la importante carga de trabajo que están asumiendo hoy en día nuestros juzgados y tribunales. Entre las características reseñables de nuestra propuesta normativa, quiero resumirles las que considero más destacadas. En primer lugar,
es una regulación integral, porque frente a lo que establece la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación de asuntos civiles y mercantiles, como saben, esta norma estatal circunscribe las controversias al ámbito civil y mercantil, obvia muchas materias. Lo que pretende el borrador de anteproyecto es configurar el marco, pero un marco lo suficientemente amplio para que quepan todo tipo de conflictos, por supuesto, siempre tratándose de materias que sean disponibles por las partes. En segundo lugar, el anteproyecto busca garantizar la calidad y fiabilidad del sistema para propiciar el aumento de la confianza por parte de la ciudadanía y las instituciones en el mismo. Regula con ese fin la creación de un centro de mediación que favorecerá e impulsará los procedimientos de mediación, así como un registro de personas y entidades mediadoras que garantizará a la ciudadanía el acceso a profesionales y entidades de mediación de contrastada profesionalidad, capacitación y formación. En tercer lugar, nuestra propuesta busca reforzar la colaboración con las entidades que prestan el servicio de mediación mediante la creación de un Consejo Asesor de Mediación de la Comunitat Valenciana, del que formarán parte activa los actores que realicen esta actividad. El anteproyecto, como cuarta característica destacable, diseña el proceso de mediación como un proceso voluntario y flexible, que además pretende ser compatible con cualquier otro tipo de proceso de resolución de conflictos. Quiero subrayar además que este anteproyecto extiende el servicio de asistencia gratuita a quienes ya sean beneficiarios del derecho de justicia gratuita, porque entendemos que la mediación tiene que garantizarse a todos los ciudadanos. Todas estas novedades plasman el compromiso activo de la Generalitat para instaurar los medios adecuados para que exista una administración de justicia más eficaz, más eficiente y más próxima a la ciudadanía. Como les decía al inicio de mi intervención, en el marco del trámite de información y audiencia pública, hemos querido celebrar estas sesiones, estos debates, que, como ha señalado muy bien el director general, seguramente ampliaremos a otras ciudades, dado el interés que está suscitando y porque sabemos que es un instrumento de colaboración y de participación de la ciudadanía. En ellas hemos convocado a todos los profesionales. A mí, desde luego, me complace ver este foro y ver el interés y ver tanta representación y tan plural esta tarde. Contamos con entidades, colegios profesionales y con todos aquellos ciudadanos interesados en esta nueva fórmula de alternativa a la justicia para poder resolver los conflictos. Por eso, insisto, agradezco el trabajo que se ha impulsado desde la Dirección General de Reformas Democráticas, la colaboración de Silvia Barona, que también ha sido esencial, y la de todos ustedes, que estoy segura va a contribuir a dotarnos de un instrumento fundamental para la cohesión en el marco de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Ponte así un poquito más para allá, yo creo que sí. Bien. Muy buenas tardes, honorable director general. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que yo querría, mis primeras palabras serían de felicitación a la Consellería, porque creo que nos debemos de felicitar todos en la medida en que un acontecimiento como este, la presentación de un texto como es el del anteproyecto de la Ley de Mediación de la Comunidad Valenciana, a todos nos abriga muchas esperanzas, en la medida en que todos los que estamos aquí estamos directamente vinculados con la mediación y nos hemos creído que la mediación puede jugar
como un mecanismo, como una pieza fundamental dentro del sistema de justicia, como esa fórmula de justicia integral a la que parece que en los últimos tiempos el legislador nos está dirigiendo, ¿no? Por tanto, la iniciativa de la Consellería de Justicia de presentar este texto, la verdad es que lejos de sorprendernos y decir, bueno, ¿y era necesario o no era necesario este texto? Yo creo que lo que nos debe de animar es pensar que hay un compromiso, como ha dicho la consellera, hay un compromiso institucional por parte de la Consellería de que la mediación de verdad ha llegado para quedarse. Y por tanto no se va a marchar, va a formar parte de lo que son los mecanismos de tutela del ciudadano. El texto del anteproyecto yo creo que ofrece numerosas cuestiones que los que lo hemos leído con detenimiento pues nos suscita y nos hace que podamos plantearlo. Yo creo que la iniciativa de generar, ahora que está prácticamente finalizado el periodo de presentación de alegaciones, pero estamos ahí casi en el límite, el realizar un acto como este que permite un debate público, un debate en el que los aquí teloneros vamos a hacer un poco de remover los pelos, pero en realidad lo que queremos es que después sean los que están aquí sentados, los que tengáis la participación y podáis de alguna manera plantear aquellas cuestiones que os parecen que puedan ser objeto de mejora o aquellas cuestiones que realmente pensáis que por fin se ha podido incorporar en una ley como esta que tiene una clara vocación de integral, es decir, es una vocación, no es una ley limitante, sino que todo lo contrario es una ley muy permisiva para que haya mediación. Y dicho esto, bueno, pues yo voy a pasar a presentar a las 5 personas que me acompañan, que son, como bien comentaba la consellera, representantes de los profesionales que nos dedicamos a la mediación, que pertenecen a sectores distintos, pero que desde luego arrojan una clara sensibilidad por la mediación desde hace ya bastante tiempo, ¿no? En primer lugar, voy a empezar por aquí, si os parece bien, a Gemma Pons García. Ella es mediadora, es capacitadora también de mediadores y trabaja en gestión inteligente de conflictos. A su lado tenemos a Francisco Ferrer Martínez, él es abogado, es mediador y sobre todo está aquí ahora en estos momentos, además de eso, porque es el director del CEMICAP, del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. A mi derecha tengo a Salvador Alborg, él es mediador, es notario, es capacitador, es compañero de viaje en tantas cosas y también es miembro de la Junta de Gobierno de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Valencia. Un poquito más allá tenemos a Sandra Luz Souto Parrados, ella es mediadora, especialmente en el sector de la mediación comunitaria y pertenece a la asociación Midrasic, vinculada también a la federación a la que pertenece, como y aparece aquí como representante, no como representante sino como vicepresidenta, Amparo Perisala, de la Federación de Asociaciones de Profesionales para la Mediación en la Comunidad Valenciana, FEPAMED. Yo creo que es un bonito ramillete representativo de la mediación en la Comunidad Valenciana, de la mediación en Valencia y siguiendo un poco la metodología que ha comentado el director general al principio de la exposición del inicio de este acto, de lo que se trata es de que yo les formule preguntas y tienen un límite de tiempo para contestar reducido, como saben. Hagamos una segunda turno de preguntas y luego una pequeña observación final y a partir de ese momento abriremos después el turno de intervenciones para el público en general. Entonces quiero empezar, la primera pregunta se la voy a hacer a Sandra y me gustaría que Sandra explicara un poco como punto de partida qué herramientas son las que crees que debe de tener un buen mediador, desde la experiencia que tú tienes como mediadora desde hace tiempo. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer desde ya la iniciativa de esta ley integral de mediación. Es muy importante para aquellos que estamos en el ámbito de la mediación que se nos legitime y también agradecer la deferencia de habernos invitado para poder estar hoy aquí debatiendo este anteproyecto. Lo digo en nombre propio de la asociación que represento y de la Federación para la Mediación de la Comunidad Valenciana, que como bien dijo Silvia, nos representa aquí nuestra vicepresidenta. Cuando
cuando hablamos de las herramientas que debemos tener los mediadores y mediadoras, los profesionales de la mediación, todos somos sabedores de que hay una gran caja, ¿no?, de herramientas, de habilidades, de técnicas a las que solemos echar mano cuando estamos en un proceso de mediación. Esto va a depender del momento en que intervengamos en ese proceso, va a depender de las partes que estén en el conflicto, del objeto del conflicto, va a depender de una serie de factores del ámbito de actuación en donde estemos interviniendo, que nos va a permitir, a través de estas herramientas, de estas técnicas y de estas habilidades, en definitiva, poder conocer cuáles son las partes que intervienen en el conflicto, cuál es el objeto, el núcleo del conflicto, cuál es la historia de ese conflicto. Herramientas, habilidades técnicas que van a poder facilitarnos esa historia, esa construcción de agenda, esa posibilidad de futuros acuerdos, esa lluvia de ideas, ese conocer, ese recabar información que buscamos durante todo un proceso de mediación. Lo que nos parece importante es que tengamos en cuenta en estos procesos elementos como la escucha activa, como el lenguaje verbal y no verbal, como técnicas que pueden ser los diálogos apresativos, o bien, en definitiva, el parafraseo, todo este bagaje que desde la teoría aprendemos cuando hacemos estos cursos de mediación que nos van dotando de herramientas que al ponerlas en la práctica las vamos utilizando con mayor idoneidad. Lo que sí nos parece fundamental es que más allá de estos conocimientos teóricos, tenemos que tener muy presente la experiencia profesional y también el trabajo a nivel personal que debe realizar el profesional de la mediación. Un trabajo personal que tiene que ver con uno mismo, ¿no?, con el conocerse, con el saber cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestras miserias humanas. Una forma de poder legitimar y dignificar nuestra profesión es conocer el ámbito de actuación en donde vamos a intervenir, sobre todo en sociedades tan dinámicas y cambiantes como las que estamos viviendo. Por lo tanto, sí que nos ha preocupado y nos preocupa ya desde hace tiempo que se limite la formación del mediador a las horas a que refiere la ley. Esto, como en cualquier otra profesión, lo que tenemos que hacer es reciclarnos constantemente. Ser profesionales de la mediación implica mucho más que las horas que indica la ley. Implica una formación continua. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta porque va más allá de obtener un titulito que diga que somos mediadoras o mediadores. Hay un compromiso social al cual debemos responder desde el punto de vista ético. Quizás porque tanto las asociaciones como la federación, cuando estuvimos trabajando en el anteproyecto, lo que tenemos en cuenta es que la mediación va más allá de la mera herramienta alternativa para la gestión y resolución de conflictos, sino que es una forma de garantizar la democracia participativa, de demostrar que las personas que vivimos en comunidad podemos responsablemente tomar nuestras propias decisiones. Y consideramos que así podemos dignificar nuestra profesión. Por lo tanto, sí que se agradece esta voluntad de que entre todos podamos construir una mediación mucho mejor en la Comunidad Valenciana. Vale, no, de nada. Muchas gracias, Sandra. Efectivamente, esa
cuestión que has planteado, que es en el tema de las herramientas que tiene un mediador y sobre todo el tema de cómo se alcanzan, cómo se obtienen las herramientas, capacidades y las habilidades luego para poderlas, las destrezas para poderlas poner en valor, ¿no?, cuando uno desarrolla un procedimiento de mediación. Enlaza con la segunda cuestión que me gustaría hacerle a Gemma, como mediadora con también una ya larga experiencia, y tendría que ver con esto precisamente que comentaba Sandra, ¿no? Es decir, al final los cursos es algo que nos viene determinado por la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y su reglamento, sobre todo el reglamento, han sido taxativo a la hora de fijar horas, contenidos y conceptos teórico-prácticos que tienen que alcanzarse para poder obtener el título al que hacía referencia Sandra. Pero lo cierto es que al final lo que a uno le plantea o le sugiere es que hay mucha gente que a lo mejor obtiene el título y tampoco significa que ha sido capaz, por muchas razones, o no es capaz de poder transmitir mejor esas herramientas a la hora de poder ser un buen mediador. O dicho de otra manera, ¿qué cree que sería lo más adecuado para entender que el mediador sea un buen mediador? Amén de la capacidad obtenida mediante los cursos de formación y la formación continua, ¿cree que, por ejemplo, aquí ahora tendremos la segunda parte, porque ahora tenemos un anteproyecto de ley, pero este anteproyecto de ley necesitará de su reglamento, que lo desarrolle, y ahí es donde estaremos todos expectantes, o estamos todos expectantes, a ver cómo se completa el puzzle en la regulación de la mediación en la Comunidad Valenciana. Entonces, la pregunta que yo le haría a Gemma es, esa idea de formación continua, la importancia que pueda tener, y sobre todo, si tuviera que hacer una propuesta ahora al equipo de la Consellería de Justicia que está trabajando con el texto del anteproyecto, si considera que una apuesta razonable podría ser que a la hora de fijar el estatuto del mediador determinara el mismo tipo de exigencia que exige la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, a unas sabiendas, y eso yo creo que lo vamos a repetir a lo largo de toda la tarde, de que esta ley es mucho más que la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, ¿no? Pero si esa sería una apuesta, porque como Gemma, tú muy bien sabes, hay otras comunidades autónomas donde se han regulado no equiparando el número de horas que se establecen en la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, y se crea pues como dos niveles, ¿no? Es decir, las exigencias hechas, por ejemplo, en Cataluña, y las exigencias generales que se solicitan en la Ley de Mediación. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, con esta de la formación, como hay tanta expectativa siempre, en primer lugar, lo primero es felicitarles porque es en la primera ley en la que yo veo al mediador profesional, ¿no? Se habla de remuneración, de honorarios, y esto es importante, pero estamos creando un mediador profesional con un curso de formación de 100 horas. Es escaso. Y es escaso porque, fijaros, si seguimos los criterios de la ley general, de la ley nacional, perdón, para ser especialista o para poder ejercer como mediador civil y mercantil necesitamos 100 horas de formación. De las 35 tienen que ser prácticas, bien prácticas simuladas, prácticas presenciales, como sea. Esto está bien. Escaso también, porque al final romper mano es siempre mucho más complejo. Pero si me centro en las 65 horas de formación, se nos exige, según, ¿no?, la ley, conocimientos jurídicos. Claro, en civil y mercantil estamos hablando de que puede entrar en ese ámbito desde mediación hipotecaria, mediación familiar, mediación sanitaria, RC profesional, es todo un mundo mercantil, empresa familiar, grandes organizaciones, jurídico. Pongamos que le digamos 15 horas a eso, a la eficacia jurídica de los acuerdos de mediación, lo veo escaso. Luego nos vamos ya un poco a lo que referenciaba la compañera de la formación. Dices, vale, es que el mediador además, pongamos que le ponemos 20 horas a jurídico, o 10, siendo generoso, 10 al bloque psicológico, psicología evolutiva, trabajo con las emociones, en fin, todo lo que conlleva siempre los módulos psicológicos, 10 horas, escaso también. Con lo cual ya me quedo con 45 solo para mediación, donde tengo que saber todas las técnicas mediadoras, ¿sí? Escucha activa, reformulación asertiva, preguntas circulares, preguntas elitivas, más las escuelas de mediación,
no las 20 o más de 20 que existen. Digamos que nos vamos a centrar en 3, circular narrativa, transformativa y Harvard. Yo creo que ahí ya hemos superado con creces todo. Pero es que luego además vamos a tener que trabajar otras cuestiones, porque el mediador tiene que saber analizar conflictos, porque la mediación no sirve para todo y hay que saber diagnosticar qué tipo de intervención mediadora vamos a tener que aplicar en cada caso. No es lo mismo una mediación familiar, que puede haber implicadas 2 personas, o una mediación en una organización en lo que quizás tenemos que trabajar con 50 personas, para lo que igual utilizamos diálogos apreciativos o el café. Efectivamente, es escaso, y estamos pensando en la nacional, que se limita a civil y mercantil. Nuestra ley, la valenciana, es mucho más ambiciosa, ¿no? Es una ley open mind, ¿no? Total. Claro, entonces, por favor, no copien al legislador de España. La formación continua son 4 horas al año. Son 20 horas cada 5 años de formación continua. Es una barbaridad. O sea, se está exigiendo, y solo que hay que ver las infracciones, las acciones y las infracciones, ¿no? Se nos exige imparcialidad. La imparcialidad es lo más complicado que tiene que trabajar el mediador, porque también tiene una mochila, como decíamos. Tiene que trabajar no solo las técnicas, sino a sí mismo. Es decir, es un suma y sigue. Yo lo que les pido es que, por favor, no lo copien, y ya que tienen la oportunidad, y es una ley de máximos, en la que cabe todo, la penal, la penitenciaria, la sanitaria, la escolar, la civil, la mercantil, que intenten, yo sé que es complicado, hacer como la formación continua con especializaciones, porque al final el cliente, a un profesional especializado, yo creo que sí que deberíamos incluir más seriedad, porque no es lo mismo una empresa familiar que una organización. El tipo de conflicto es sumamente distinto, porque en la empresa familiar hay muchos componentes que sí que vienen de la psicología y que vamos a tener que trabajar de una forma mucho más minuciosa. Así que no sé si contesta eso, ¿sí?